para fortalecer nuestra vida y así también renovarnos y hacernos entender que Dios está atendiendo cada vida, cada corazón, contemplando la situación de cada vida que conlleva, estimados hermanos, muchas de las veces dolor, sufrimiento, entre otras circunstancias que muchas veces toca atravesar a los hijos de Dios. Pero allí el Señor en su fidelidad, porque Él siempre permanece fiel. Quizá nosotros como seres humanos, con falencia, le fallamos a Dios, pero Dios permanece siempre en el mismo lugar y fiel, estimado hermano. Dios no falla a su promesa y también sosteniendo la iglesia en este tiempo tan difícil que le ha tocado atravesar al pueblo del Señor en este periodo final ya de la dispensación de esta gracia que Dios ha derramado sobre la humanidad para que por medio de Cristo puedan alcanzar perdón de pecados de la gente, de la humanidad, cada vida, estimados hermanos. Y la verdad que Dios ha hablado de muchas maneras acerca de esta salvación tan grande. Y hoy en esta noche, estimados hermanos, a través de esas alabanzas, igual que el último que cantó nuestra hermana, esa canción aleluya que la cantan los que van al cielo. Estimado hermano, esta alabanza universal en toda la lengua de la faz de la tierra se puede entender que esta adoración hacia Dios, estimado hermano, usted vaya donde vaya, ese aleluya que usted lo dice acá, pues allá donde habla otra lengua también se dice aleluya, atribuyendo una adoración al soberano Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, amada iglesia, Dios le bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes. Dios le pueda fortalecer a través también de esta preciosa palabra. Bueno, la compartí en esta mañana, pero me gustaría también que reflexionemos todos juntos también esta palabra que habla de un precursor o de alguien que vino antes de aquel hombre que se lo predicó tanto y se le sigue predicando y ahora también anunciando su regreso. Es Cristo el Señor, pero más que nada centrarme en el ministerio de Juan el Bautista, este hombre que salió del desierto de repente cuando nadie lo esperaba, cuando toda la gente seguía su curso, quizá en sus quehaceres. Ya Dios había hecho silencio por alrededor de 400 años con el pueblo de Israel, pero de repente alguien aparece allí con unos vestidos no muy vistosos, no muy a gusto quizás con la sociedad, pero allí estaba aquel hombre vestido de cabello o de piel de animales, un cinto de cuero, su alimentación un poco inusual, pero allí estaba este hombre predicando a las costas del río Jordán cuando la multitud comenzó a golparse, comenzó, amados hermanos, a acercarse a escuchar el mensaje de aquel hombre. Si bien ese mensaje, estimado hermano, también era una profecía que se cumplía, porque decía: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. Y este fue Juan, amado hermano, amada iglesia, que a pesar que duró poco su ministerio, fue un papel muy importante que vino a cumplir, porque vino a preparar el camino del Mesías. Este precursor, amado hermano, que hoy la iglesia sería la precursora también de Cristo, que está anunciando su regreso, preparando vidas, preparando y llamando al arrepentimiento a la humanidad, a la gente, estimado hermano, aquellos que están en pecado, que están quizás en una vida alejada de Dios, en los placeres, los vicios y en cuanto ofrece esta vida pasajera. Y aquí, estimado hermano, habla la palabra del Señor en el capítulo 3 de Mateo, según el Evangelio de Mateo. Lo vamos a hacer, estimados hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: en aquel día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Esta preciosa palabra, estimados hermanos, la he compartido, ya que es una parte bastante breve, hablando, estimados hermanos, de la predicación de este hombre, de Juan el Bautista, cómo él comenzó su ministerio, cómo principia su ministerio. Y realmente principia de una manera, estimados hermanos, que hoy, a la actualidad, muchas de las llamadas iglesias cristianas evangélicas, lamentablemente, dolorosamente, lastimosamente, no están hablando del mensaje céntrico que conlleva, estimado hermano, a una atención hacia Dios, a una acudida, a un llamado de Dios, pero por medio de un llamado que primeramente es el arrepentimiento. Nosotros podemos ver en esta palabra que hemos tomado que este hombre lo primero que hizo fue gritar o proclamar arrepentidos. Y este mensaje para nada es cómodo para muchas vidas, para mucha gente, más si hablan de una manera desordenada o de una manera que es de apariencia o que a Dios no le agrada. Esto muchas veces trae disgusto a las vidas. Muchas veces se puede menear la cabeza rechazando la palabra, rechazando el mensaje, pero aquí Juan persistía en hablar de esta manera y llamando a la sociedad o a la comunidad de ese tiempo y a todas aquellas vidas que se acercaban a escuchar, diciéndole arrepentido. Después de tantos años de silencio, seguramente la gente creía que Dios iba a traer un mensaje motivador, un mensaje que pueda llevar a las masas a poder amotinarse, a murmurarse y estar allí siempre contentas, alegres, cómodas, seguir su vida rutinaria y sin dejar el pecado, sin dejar la maldad, la vanidad, entre otras cosas. Pero Juan aquí aparece con algo distinto. Seguramente allí, cuando se acercaban aquellos fariseos, saduceos, venían de una manera hipócrita. Ellos decían: bueno, nosotros somos descendientes de Abraham, no necesitamos arrepentirnos, que se arrepientan los gentiles, los samaritanos, los galileos y toda aquella gente del alrededor del río. Pero el mensaje era para todos los hermanos. El mensaje había sido dirigido a las masas, estimados hermanos, desde Juan hacia toda aquella multitud que podía escuchar el mensaje. Era el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos se estaba manifestando en ese tiempo, estimados hermanos. Y dice la palabra del Señor que Juan les hablaba y les proclamaba que había llegado el cumplimiento de una profecía que mucho tiempo atrás, por muchos años atrás, había profetizado el profeta Isaías. Aquel hombre había hablado que vendría alguien a preparar el camino, que vendría alguien a preparar y a allanar en la senda. Lo que estaba torcido debía alinearse, amado hermano, para que pueda ser recto hacia el camino que lleva a la salvación, que lleva hacia el reino de los cielos, amado hermano. Y este hombre preparaba el camino, bautizaba a la gente, dice que se agolpaba. Y ahí hay una parte de la palabra que habla, que decía que confesaban sus pecados y entonces eran sumergidos en las aguas.
y salían, estimado hermano, del momento que pasaban por las aguas. Ellos salían ya transformados por el poder de Dios. ¿Por qué, estimado hermano? Porque acudían al llamado. Porque ellos, estimado hermano, hacían oído omiso a la voz del profeta, el último profeta que había profetizado, las últimas profecías de este hombre, el que duró poco su ministerio, pero que fue esencial para la iglesia que hoy todavía se sigue manteniendo en base a la palabra, la doctrina, la enseñanza. Dice la palabra que la gente venía, comenzaba a hacer notorio el cambio repentino de vida, estimado hermano, de un estado de vida pecaminoso al arrepentimiento luego de salir de las aguas. Era una transformación absoluta. Por eso es que Juan le gritaba a los saduceos y a los fariseos: hagan fruto digno de arrepentimiento. No se crean que porque son linaje de Abraham van a tener acceso libre al reino de los cielos. No. Primero hay que arrepentirse, primero hay que confesar los pecados, primero hay que preparar el corazón para poder humillarse delante de Dios y reconocer la condición de vida y así alcanzar el perdón, así hacer fruto digno de arrepentimiento para luego, amado hermano, gozar de las promesas, para alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada vida. Primeramente es, amado hermano, sentir la paz con Dios, la comunión con Dios, el perdón, y también, amados hermanos, poder alcanzar esa promesa. Y una de las promesas más grandes de poder alcanzar es ser llamado hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre del Cordero. Hasta ese tiempo Juan venía preparando el camino a ese Cordero inmaculado, a ese que venía a derramar su sangre por la humanidad, por todos aquellos que estaban asentados en regiones de sombra de muerte. Estimado hermano, algo notorio estaba pasando en esa región, algo que conmocionó a todos, algo que realmente comenzó a cautivar la mente y la atención de las vidas que comenzaron a arribar hacia las costas del Jordán. Allí comenzaron a llegar mucha gente, comenzaron a llegar las autoridades, bueno, los soldados, dice la palabra, y comenzaron a decirle: ¿qué haremos, Juan? ¿Qué haremos, Juan? Le comenzó a dar mandamiento en ese tiempo. Todavía no llegaba la promesa del Espíritu Santo, pero Juan ya tenía un panorama de lo que iba a ser aquel que venía después de él. Lo que sí Juan decía es que era más poderoso que él. Si bien la sociedad, la comunidad de ese tiempo le tenía un respeto hacia Juan por ser un profeta, más allá de que no estaba vestido de ropa de gala, pero había un respeto porque había un hombre que hablaba con poder, había un hombre que hablaba con autoridad. ¿Y saben por qué, amado hermano? Porque hay una palabra que dice ahí que Juan salió del desierto. Juan estuvo siendo capacitado en el secreto. Juan estuvo, amados hermanos, allí en la presencia de Dios, y cuando él salió, no salió con un mensaje cualquiera ni con un mensaje bosquejado, con tantos firuletes sin letra, no, un mensaje sencillo, pero que penetraba las mentes, que carcomía, estimados hermanos, y penetraba esa espada hasta los tuétanos, discernía el pensamiento, podía discernir las intenciones del corazón. Nadie podía quedar oculto ante el sencillo mensaje de este hombre. Un mensaje tan simple, tan ordinario, pero que podía penetrar donde los ojos físicos no podían llegar. Juan con este mensaje solamente le decía que se arrepienta de la condición de vida que llevaba, que se arrepienta porque venía alguien después de él que era más poderoso, y ese sí que no necesitaba que le digan cómo se encontraba cada vida, estimado hermano, porque conocía la condición, conocía los corazones. Y ese era Jesucristo de Nazaret, que venía muy en breve. Juan el Bautista predicaba y esperaba el momento de tener el encuentro con ese Mesías. Si bien eran primos, estimados hermanos, Juan con Jesucristo, pero Juan no se imaginaba que su propio primo quizás sería aquel que allá en el desierto Dios le decía: mira, prepara el camino, porque viene uno que trae un aventador, viene uno que va a limpiar la era, viene uno que trae fuego purificador, alabado sea el nombre del Señor. Lo que menos esperaba Juan que sea su primo, un simple carpintero, humilde,
pero allí que muchas de las veces, estimados hermanos, fue mal mirado por sus propios hermanos, rechazado por su propia familia. Quizás lo tuvieron en poco y es que lo han tenido en poco, pero cuando venía acercándose hacia Juan, capaz de cumplir su ministerio, su responsabilidad, allí comenzó Juan a divisar a alguien que se abría en camino en medio de la multitud. De ahí Juan comenzó a comprender porque Dios le daba testimonio de que él era. Y ahí gritó Juan: he aquí el Cordero de Dios. He aquí aquel que puede limpiar el pecado. He aquel que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. He aquel de quien yo le decía que ni siquiera soy digno de que mi hermano me desatara de la moneda de su calzado. Ese es más poderoso que yo. Ese no tiene necesidad que le vengan a cuchillar o decirle: mira, fulano anda de esta manera. No, porque conocía la condición y las intenciones de cada vida de cada persona. Juan esperaba por horas, por días, por momentos que se acercara aquel que él le había anunciado. Él ya quería terminar seguramente su carrera, su ministerio. La palabra, estimados hermanos, cuando le denunciaba y le decía en la cara a los fariseos que se creían que porque era el linaje de Abraham podían tener la salvación garantizada. Pero aquí Juan le dijo algo muy diferente: que no existía ninguna oportunidad a menos que se arrepintieran. Claramente Juan el Bautista, estimados hermanos, le dijo que para Israel se le habían terminado los privilegios. A pesar de que era el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios había elegido, pero ahí se le terminaba, estimados hermanos, con ese mensaje de los privilegios. Se creía porque tenían el templo, se creía quizás porque podían vestirle largas túnicas, ya tenían el reino ganado. No, había que ser fruto digno de arrepentimiento y pasar por las aguas del bautismo. No es de cualquier manera, estimados hermanos, que se va a entrar al reino de los cielos. Y Juan le decía, estimados hermanos: generación de víboras, ¿creen que de cualquier manera se va a conseguir la salvación, se va a entrar al reino de los cielos? No. No es de apariencia, estimados hermanos, no es por cantar bonito, no es por decir un amén, gloria a Dios. Y no es que te mal alabar al Señor, estimados hermanos. No es que te mal darle la gloria, la honra, la alabanza al que vive. Pero es necesario ser fruto digno de arrepentimiento. Y para seguir avanzando, el versículo 10 decía: ya la hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. En otras palabras, está la raíz de cada persona de la vida. ¿Qué fruto estamos dando en este tiempo, estimados hermanos? Jesucristo tiene un aventador que puede limpiarnos, puede sacar toda la suciedad con ese viento, con el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Puede limpiar y purificar nuestras vidas. Juan le decía: su aventador está en su mano, pero también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, toda vida que hace frutos amargos, frutos para muerte, será muy pronto cortado. Pero aquellos que son trigo, estimados hermanos, Dios constantemente envía ese viento del Espíritu Santo para poder limpiarnos, para poder consolarnos, para poder aliviar las cargas, las luchas. Trae refrigerio, estimados hermanos, muchas veces trae alivio, trae consuelo, trae salvación, trae renuevos preciosos para la iglesia del Señor. Todos aquellos que son trigo, que se están dejando limpiar, que se están dejando purificar, muy pronto, dice la palabra en este pasaje, que Cristo lo va a recoger en su granero. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando llega esa escena, estimado hermano, llegó ese momento tan precioso de Juan, de tenerlo cara a cara al que sería el Salvador del mundo, al Emmanuel, al Dios con nosotros traducido, aquel gran yo soy, aquel que tanto quedan por anunciar los profetas y en el Antiguo Testamento, aquel que lo vio el profeta Ezequiel con un tintero en la cintura, aquel que lo vieron los hombres allí en el Antiguo Testamento, aquellos que lo vieron
Aquellos que incluso como aquel hombre que estaba allí, cuando Jesús iba a ser presentado cuando era todavía niño, hubo un hombre, un anciano, muy ya por terminar su carrera, ya por terminar su ministerio, por pasar ya para el otro lado, como decimos. Este hombre cuando lo vio a Cristo, vio este matrimonio que venía con su pequeño, él entendió que no era cualquier niño. Él comprendió las escrituras que por tantos años de atrás los hombres de Dios habían anunciado, habían ministrado, se habían tomado el trabajo de indagar, de estudiar y de escudriñar, y ellos ministraban cuidadosamente para cuándo será este que por su llaga será curado todo aquel que esté enfermo, cuál será aquel que lo miraremos inatractivo, y ellos ministraban y se les dijo: no es para ese tiempo, es para el tiempo postrero. Y este anciano estaba justo cuando comenzaba el tiempo postrero. Vio a aquel niño, lo cargó en su brazo y le dijo: Señor, despida a tu siervo en paz, porque mis ojos me han visto la salvación. Jesús, siendo todavía un niño, pero este hombre no lo vio como un niño, lo vio como el Salvador del mundo, lo vio como aquel que redime pecado, lo vio como aquel que compró la iglesia con la sangre, preciosa sangre, sin mancha, sin arruga, y vino a morir en la cruz del Calvario y derramó hasta su última gota de sangre, para que usted, hermano, pueda tener derecho a ser llamado hijo de Dios cuando se deje limpiar y lavar con esa sangre. Y volviendo al tema de Juan el Bautista, su ministerio, cara a cara estaba allí con aquel que vino hacia él, que era el Mesías. Cuando Cristo llegó de Galilea hacia Juan, hacia el Jordán, para ser bautizado por él, Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado. En otras palabras, yo estoy predicando de arrepentimiento y de bautismo y estoy bautizando, pero yo también quiero que venga un ministro, un siervo de Dios y me sumerja en las aguas. Yo también necesito sentir el poder de Dios en mi vida, aunque ya había sido apartado del vientre. Porque aún cuando estaba en el vientre, estimados hermanos, cuando solamente María, usted conoce la historia, María se saluda con Elizabeth. En ese mismo momento el vientre saltó allí en el vientre, se sacudió el vientre de aquella mujer, que fue Elizabeth, y el niño de Elizabeth fue llena del poder de Dios. Desde el mismo momento ya hubo testimonio de que había un hombre que iba a preparar el camino del Mesías. Hoy la iglesia es la que está preparando. Hoy es la iglesia que está anunciando, diciendo: adelante, hermano, cobre ánimo, firme, no desista de la caminada. Siga marchando, siga adelante. Le sigue predicando, hay que cumplir con la palabra, con la justicia. Los siervos de Dios, culto a culto, nos hablan de los mandamientos, de los requisitos, y debemos de ponerlos por obra. Eso es preparar la iglesia, y la iglesia está preparando por medio del mensaje de la vida. Los ministros con esa responsabilidad tan grande, ya deseando que se termine, deseando que se acabe, ya que aparezca Cristo. Juan el Bautista, ya cuando lo vio, dijo: bueno, por fin ya voy a delegar mi carga a aquel que la va a tomar después de mí. Juan se lo ponía diciéndole: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mira, amado hermano, la palabra de Dios es neta, está perfecta en todo su volumen, desde el Génesis al Apocalipsis. Está perfecta, no hay necesidad de adulterarla ni de acomodarse con la gente. Mira, si Jesús justamente va porque Juan le prepara el camino, pero yo le voy a conceder, no. Es necesario cumplir la palabra, la justicia, sea quien sea, por la cabeza de quien sea, la palabra se va a cumplir y se debe de cumplir. Estimados hermanos, que muchos hoy están allí haciendo, estimados hermanos, negocio de la palabra, están torciendo la palabra, están cambiando
la enseñanza, están cambiando la doctrina, están cambiando muchas cosas. Están cambiando y legalizando cuantas barbaridades y herejías. Jesús ya le dijo desde el principio de su ministerio, o antes incluso que comience su ministerio, le dijo a Juan: es necesario cumplir la justicia de Dios. Estimados hermanos, es necesario cumplir la justicia para poder tener acceso al árbol de la vida, a la presencia de Dios, alcanzar la salvación, alcanzar la promesa de la vida eterna. No es de cualquier manera, estimados hermanos, necesario cumplir toda la justicia. La palabra de Dios dice que aquel que le añade, Dios va a traer las plagas sobre esa vida, y aquel que le quita, Dios va a quitar su parte del libro de la vida. Y Jesús conocía bien, porque es el autor de la palabra, conocía bien, estimado hermano, que tenía que cumplir la palabra. Bueno, después de un momento de esa escena, Juan le permitió a Jesús y lo bautizó. Seguramente Juan, con un cierto desconsuelo, la Biblia no da detalles, pero hubo algo que a Juan le consoló seguramente grandemente de su corazón, porque sabía que había cumplido todo lo que Dios le había mandado estando en el desierto, todo lo que Dios le había encargado que tuviera que hacer. Juan, al escuchar la voz de Dios del mismo cielo abrirse y ver el cielo abrirse, vio una puerta abrirse en el cielo y el Espíritu descender en forma de paloma y asentarse sobre el Mesías, sobre Cristo. Juan tuvo un consuelo tan grande, y esa canción, aleluya, pero quizá no la cantó Juan, pero yo estoy seguro que una aleluya le habrá salido del corazón y de las entrañas. Seguramente una aleluya que salía desde adentro, estimado hermano, porque podía ver los cielos abiertos y podía escuchar en voz audible la voz del Omnipotente diciendo: este es mi hijo amado, el que tengo complacencia. Este es mi hijo que va a comprar un pueblo con su sangre. Este es mi hijo que va a comprar un pueblo que va a guardar la palabra, que va a predicar la palabra y que va a cumplir toda la justicia sin tener necesidad de acomodarse con el fulano, con el mengano, no, sino que va a cumplir lo que Dios ha dejado establecido. Y ese pueblo, estimado hermano, está pronto a irse de esta tierra. Este pueblo está a pasito de irse de la tierra, estimados hermanos. Juan, terminando casi su ministerio, pudo ver los cielos abiertos, la puerta de la salvación, la puerta de la confirmación del mensaje de Juan. Y luego que le sucedería a Cristo, que Cristo iba a retomar ese ministerio tan precioso de predicar la palabra, por todos los peligros que conllevan las oposiciones, todo lo que se iba a oponer a Cristo. Aún así Juan sabía que tenía el consuelo, estimado hermano, que él había cumplido la palabra de Dios. Imagínese la iglesia que cumple, que guarda la justicia, que guarda la palabra. Imagínese, hermano, la satisfacción cuando un día, estimado hermano, pueda verse esa puerta del cielo abrirse y decir: este es mi hijo amado, esta es mi iglesia amada, comprada con sangre, se ha lavado, se ha purificado, se ha santificado, se ha guardado sin mancha, sin arruga, y se ha apartado del mundo, y se ha guardado en la santidad completa, y hoy es digna de entrar, y no entrar encorvada, porque hoy la iglesia está encorvada, humillada a la planta de los pies de Cristo, para alcanzar la redención, para alcanzar el perdón. Pero aquel día, estimado hermano evangelista, la iglesia se va a poner de pie delante del Cordero, y Cristo va a venir a coronarla. Cristo va a venir a decirle, a adorarla y a decirle: siervo mío, sierva mía, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Alabados al nombre del Señor. Cristo de la gloria los bendiga en esta hora. Póngase de pie, estimado hermano. Imagínese ese momento, cumplirse la palabra, y es Cristo que la dijo: orad y velad para que sean tenidos por dignos de escapar y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hoy para escapar hay que humillarse. Hoy para escapar, estimados hermanos, hay que doblar rodillas delante de la presencia de Dios.
Pero en ese día, cuando ya la iglesia esté victoriosa, va a estar de pie esperando ser coronada. Y no con una coronita de oro que aquí puede perecer y derretirse con el fuego. Ese día sabe con qué será, con una corona de gloria. Y va a tener un nombre nuevo, estimado hermano. Y ya no se lo va a conocer más por el nombre que tenía aquí en la tierra, porque Dios va a ser todo nuevo. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá calamidad, no habrá tristeza, no habrá melancolía, no habrá desánimo, no habrá desaliento, no habrá nada de lo que aquí se vive, estimado hermano. No habrá injusticia, porque allí la iglesia será coronada, sus ojos serán enjugados. Estimados hermanos, todo aquel, y creo que es necesario que todos pasemos al altar, pero el altar está abierto para toda vida que quiera pasar en esta noche.